Muy bien, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, leemos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, si recordáis, estamos viendo estas funciones principales en una iglesia, funciones que la Iglesia debe de desarrollar y fomentar. Y si recordáis, habían 4 de estas funciones. Estuvimos viendo ya la adoración, poner a Dios en el centro de la Iglesia. Él es digno de recibir toda adoración, toda alabanza. Nunca es mucha la adoración que podamos dar a nuestro Dios. Y la importancia, estuvimos viendo la importancia de la adoración. Después, en segundo lugar, vimos la enseñanza, la importancia pues, de abrir las Escrituras y ver qué es lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros abrimos la Biblia, quien habla no soy yo, no es el predicador, es el Señor, a través de su palabra. Y deseamos que así sea, que nosotros no torzamos las verdades de las Escrituras, sino que seamos sinceros y honestos con las Escrituras y habiendo recibido, como dice las Escrituras, poder compartir la palabra del Señor sin torcerla y sin malinterpretarla, ¿vale? Sino de una forma clara y sincera y honesta con las Escrituras. Y hoy vamos a tratar el tema de la comunión, y luego más adelante veremos el tema del evangelismo, 4 áreas que la Iglesia debe de desarrollar y fomentar. Hemos visto en este versículo que hemos leído, el versículo 3, primera de Juan 1, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y fijaros ahora, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, aquí vemos, por un lado, la comunión entre los hermanos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, la de los creyentes, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión. Comunión significa participación de lo común. Y algunos sinónimos son vínculo, lazo, relación, unión, conexión, alianza. Todo esto son sinónimos de comunión, participación de lo común. Y vamos a ver 5 puntos en este mensaje. El primero es que nuestra comunión con Dios es la base de la comunión en la Iglesia. Nuestra comunión con Dios es la base de la comunión en la Iglesia. Si no tenemos cada uno de nosotros comunión con Dios, imposible es que podamos tener comunión unos con otros. Esa es la base, es el fundamento. Cuando Dios creó al hombre, fue para tener comunión con Él. Fijaros que toda la creación, todo lo que hay a nuestro alrededor, es como el escenario que el Señor preparó, ¿para qué? Para colocar al hombre y a la mujer. Es como cuando tú tienes bueno, quizás la comparación es un poco brusca, ¿no? Pero si tienes un terrario, tú preparas, pones las plantitas, pones las cosas, y cuando tienes todo a punto, pones los animalitos que quieres poner allí. Entendedme, quizás la comparación es un poco extraña, ¿no? Pero, de hecho, el último que fue creado fue el hombre. Dios creó el cielo, creó la tierra, el sol, las estrellas, los animales, y cuando estaba todo a punto, cuando ya estaba todo preparado, dice que el Señor tomó polvo de la tierra y creó a un hombre a su imagen y semejanza y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo algo que no había hecho antes, con todo el resto de la creación, hizo algo especial. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Para tener comunión con Él.
Los animales no tienen la imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y es para poder tener esa capacidad de poder relacionarnos, tener comunión con Él. Hermosa fue la comunión que disfrutaron Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída, donde dice que la voz de Dios se paseaba por en medio del huerto y ahí el hombre estaba pues cuidando el huerto porque le había dado para que lo cuidara y lo labrase y lo guardase, y seguramente fue un tiempo precioso. Cuando el pecado entró en el mundo, esa comunión se rompió. Pero se rompió, no es que se deterioró, sino es que se destrozó totalmente. Es que si tuvieras un jarrón esos hermosos de porcelana china y te se cae al suelo. Vaya, se me ha roto, no es que te se ha roto, es que se ha vuelto en 1000 pedazos. Imposible es volver a unir esos pedazos, ¿sabes? Y menos es que el jarrón diga, pues ¿sabes qué? Me voy otra vez a enganchar todo y presentarme de nuevo a mi dueño. Imposible es que el ser humano después de la caída pudiera levantarse. Imposible. Estaba totalmente destrozado por causa del pecado. Esa comunión tan estrecha que disfrutaron Adán y Eva fue rota. Y a partir de ahí, todos aquellos descendientes de Adán y Eva han nacido en esa situación de naturaleza pecaminosa, en esa situación caída. Todos hemos nacido heredando de nuestros padres esa naturaleza caída, que no puede tener comunión con Dios. Vemos cómo cuando el hombre y la mujer pecaron se escondieron de la presencia de Dios. Fue la reacción. Se escondieron. Había algo que se había roto. Y se había roto tremendamente. Y fue Dios quien vino a buscar al hombre. Se cumplió al pie de la letra lo que el Señor había dicho. El día que de él comáis, hablando de este árbol, del fruto de este árbol, el día que de él comáis, ciertamente moriréis. El Señor lo había dicho. Ciertamente moriréis. Y ellos, disponiendo de un estado único, ninguno de nosotros hemos vivido en un estado de inocencia como vivieron Adán y Eva. Todos hemos nacido en un estado caído de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ellos, estando en ese estado único de inocencia, escogieron libremente el pecar. La única vez que el ser humano tuvo libre albedrío, lo usó para romper la comunión con Dios. Escogió pecar y romper la comunión con Dios. Desde entonces la raza humana ha nacido en pecado. Y el hombre no puede por sí mismo restablecer la comunión rota con Dios. No podemos. No podemos. Es como ese jarrón de porcelana. No tiene capacidad en sí de volver a formarse. Y el ser humano tampoco. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. Fuera. Fuera, fuera. Los sacó del huerto del Edén. ¿Qué pasó? Se había roto la comunión por causa del pecado. Es totalmente opuesto el pecado y Dios. Dios es 3 veces santo y Él no puede tolerar el pecado. De cierto moriréis. Fueron sacados del huerto del Edén. Y puso el Señor querubines y una espada que se revolvía para que no entrasen y tomasen del árbol de la vida. Hubo esa ruptura, esa comunión, esa relación que Dios tenía con el hombre, fue rota. Y desde entonces, como digo, toda la raza humana hemos nacido en ese estado de pecado. ¿Y por qué Dios los sacó del huerto del Edén? Leemos en Corintios, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? No se pueden unir. Por muy oscura que sea la noche, si enciendes una luz, ves la diferencia. No se unen. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y Dios tuvo que sacar a Adán y Eva fuera del huerto. Y esa comunión fue rota. Ellos verdaderamente murieron espiritualmente. Y años más adelante murieron físicamente. De cierto moriréis, el Señor les había dicho. Y de cierto murieron. Inmediatamente espiritualmente, porque la relación con Dios se rompió. Y años más tarde físicamente murieron.
La única manera de poder tener comunión con Dios es por medio de la reconciliación. Reconciliar es volver a unir lo que estaba desunido. De ese jarrón que está todo hecho pedazos, cogerlo, volverlo, y el Señor es lo que hace a través del mensaje del Evangelio. Él provee la reconciliación. Es la única manera que el ser humano puede volver a tener comunión con Dios, por medio de Cristo. No hay otra manera. Ni las religiones, ni las filosofías, ni las buenas obras, solo es por medio de Cristo. Y es por medio de Cristo que leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es la única solución. Es la única solución para que el hombre pueda volver a ese estado para el cual Dios lo creó, para tener comunión con su Creador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puede una persona estar en Cristo? Por medio del arrepentimiento y la fe. Es el único camino. Jesús es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así es, a través del Señor Jesucristo es que podemos volver a tener comunión con Dios, porque Dios nos reconcilia consigo mismo. Arrepentimiento, en primer lugar, de vernos totalmente sucios por el pecado y venir al único que puede limpiarnos. A veces nosotros no le damos la gravedad al pecado que tiene. Vosotros pensad por un momento que un pecado, comer de una fruta que el Señor les había prohibido, sumió a toda la humanidad en esa ruptura de la comunión con Dios y en esa naturaleza caída, en ese pecado, esa separación de Dios. Un solo pecado, comer una fruta. ¿Es pecado comer una fruta? Es pecado si Dios dice no comerás. Si no dice nada, no. De todos los árboles del huerto podéis comer, menos de este. Y a veces pensamos que el pecado es muy liviano, y es que el Señor no puede tolerar el pecado de ninguna manera. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios es santo y el pecado es todo lo opuesto. Y por eso eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. Por eso podemos venir a la comunión de nuevo por medio del Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que transforma, que cambia vidas. Es cuando una persona dice con convicción de corazón, ya basta. Mira, tengo un ejemplo de arrepentimiento esta semana. Es un tanto gracioso. Había un líder de los antivacunas en Italia, igual lo habéis oído. Un líder de los antivacunas en Italia. Pues cogió el COVID y estuvo en la UCI. Y cuando salió estaba convertido. Dice, la ciencia cura, la ciencia cura. Se había convertido. Había cambiado totalmente su mensaje. De decir, la vacuna, en contra de la vacuna, a pasar por la situación y decir, la ciencia cura. Se ha arrepentido. De lo que él antes decía a lo que dice ahora, se ha arrepentido. Cambia su vida, transforma la vida. El arrepentimiento es la clave para que una persona que vive en pecado pueda venir al Señor y ser reconciliado con Dios. Ver que nuestro estado de pecado nos imposibilita el poder tener comunión con Dios y creer por la fe en Cristo, quien murió en nuestro lugar para salvarnos. Estar en Cristo no es una decisión momentánea, es un estado nuevo. No es una decisión momentánea, es un estado nuevo. Nueva criatura es. Cuando un bebé es concebido en el vientre de su madre, decimos que hay una nueva vida, una nueva criatura. Cuando alguien está en Cristo y por la fe cree en Él, hay un nuevo nacimiento. Y como digo, no es un momento puntual en la vida, es una vida entera, es un nuevo estado que cambia nuestra posición y nuestra relación con Dios. Hay personas que piensan que la salvación es una oración.
Repite conmigo: Señor, te pido que me perdones por mis pecados. Yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Esta persona ya salva. Ha dicho esa palabra y ya se puede bautizar. Ya está. Ya lo tenemos dentro de... Ya está. Forma parte de la Iglesia. Esto es falso. Es un cambio de vida. No es una oración momentánea en un momento que levantes tu mano, que te pongas de pie. No. Es que el que cree persevera. Durante toda su vida está caminando con el Señor. No es como aquella semilla que parece que da fruto. Ha caído en tierra y da fruto, pero es tierra con pedregales. ¿Sabéis la parábola del sembrador? O tiene pedregales, o tiene espinos, o ha caído sobre el camino y las aves vienen y se la llevan. Solamente hay una buena tierra. Y esa es la que lleva fruto para la gloria de Dios. Es una vida transformada. Cuando, vamos a decirlo de otra manera, cuando nosotros nacimos físicamente, no podemos desnacer. No podemos desnacer. Cuando nacemos espiritualmente, no puedes desnacer espiritualmente. O sea, me sorprende que haya personas que creen en la salvación y creen que se pierde la salvación y se vuelven a convertir y están en la salvación y se vuelven a perder la salvación. Y recuerdo una señora que me decía que cuidaba una ancianita. No, ella sí que es creyente porque hizo la oración. Pero después de un tiempo parecía que no, parecía que la abuelita ya no. Y esta señora deseaba estar cerca de la abuelita justo antes de que muriera, para que le pillara la salvación en ese momento. O sea, justo antes de que muera, venga, ahora sí, menos mal. Pobre de nosotros si fuera así, ¿verdad? Ahora el Señor nos da la salvación, nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahora no caminamos conforme el Señor quiere, perdemos la salvación, el Señor nos saca del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Sería, más que un cuerpo, sería ¿cómo se llama esto? Una figura de los Lego, ¿no? Pon y quita. Ahora monto, ahora saco, ahora pongo, ahora quito. No, el Señor no hace eso. El Señor cuando salva a alguien y lo salva para toda la eternidad. Y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Y el que ha sido salvo persevera hasta el fin. Yo no digo que no haya épocas donde podamos estar más cerca del Señor, más lejos del Señor, vayamos caminando más rápido, vayamos caminando más despacio, o vayamos casi arrastrándonos, ¿verdad? Espiritualmente. Yo no digo, la vida de cristiana, yo creo que nadie tiene un proceso ascendente, pam. No, la vida cristiana consiste en que vas creciendo y hay un tiempo quizás de desánimo, una prueba o lo que sea, y luego sigues para adelante, y hay otro tiempo y sigues para adelante, pero el proceso es ascendente. El proceso es ascendente, no es aquel que pum, ha perdido la salvación. No, la vida del cristiano va. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién ha comenzado esa buena obra en nosotros? Es Dios. Y Él se ha propuesto perfeccionarnos a nosotros hasta el día de Jesucristo. No es que aquello, mira, se me ha estropeado. Es como que pone una cosa en el horno y se me ha quemado, ¿no? Y vaya, qué lástima, venga. No, el Señor hace su obra en nosotros y va progresando de día en día. Dice en Juan capítulo 1 y versículo 12, versículos muy conocidos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, y ahora fijaros en 3 nos, los cuales no son engendrados de sangre. No son engendrados, dice, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. 3 nos. ¿Vale? Aquellos que Dios ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre. O sea que la salvación no se transmite de padres a hijos. No se transmite de padres a hijos. Puedes tener padres muy piadosos, temerosos de Dios, hijos rebeldes, impíos, que no quieren nada de saber nada del Señor. No se transmite. Ojalá pudiéramos decir nosotros, ojalá, ¿verdad? Los creyentes tenemos hijos creyentes, pero no es así.
porque cada uno nace en esa posición caída, con esa naturaleza pecaminosa. Lo que sí heredan nuestros hijos es la naturaleza de pecado que tú y yo tenemos, que recibimos de nuestros padres y nuestros padres de los suyos, etcétera, 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 hasta llegar a Adán y Eva, ¿verdad? No son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne. No tenemos capacidad en nosotros de producir en nosotros mismos el nuevo nacimiento. No son engendrados de voluntad de carne, porque nosotros no podemos. Nosotros somos ese jarrón hecho 1000 pedazos. Luego nos dice, ni por voluntad de varón, no tenemos capacidad en nosotros mismos de hacer salvo a nadie. A veces nos gustaría, ¿verdad? A veces nos gustaría. Pero ¿cómo no entiendes el Evangelio? ¿Verdad? Y coger a las personas por el cuello hasta que se conviertan. No podemos, ni por voluntad de varón. Pero dice, sino de Dios, ¿vale? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que el poder para producir el nuevo nacimiento no descansa en nadie ni en nada más que en Dios. Y ello nos garantiza la seguridad de la salvación, porque es una obra que el Señor hace en el corazón. Ahora, esto es un salvoconducto para pecar, porque la salvación no se pierde. Pablo lo dijo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Somos salvos, ya podemos vivir como queramos. Esa persona no ha sido salva. Quien así piensa no ha experimentado el nuevo nacimiento ni un arrepentimiento sincero. Dice Pablo también, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? La vida del cristiano es una vida de santidad, de santificación, de ir progresando en ese camino, sacando las cosas de nuestra vida que no glorifican a Dios y acercándonos a Él. Si vives de una manera persistente en el pecado, si disfrutas del pecado, si no ves la gravedad del pecado, es muy posible que no hayas nacido de nuevo. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No se mezclan. Si dudas de si eres salvo o no, muy posiblemente no lo seas. ¿Por qué digo esto? Porque leemos en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no digo que no puedas tener, cuando uno se convierte y pasa un tiempo y a lo mejor no ves cambios en tu vida como desearías, o ves que has caído en pecado, pues que te vengan esas dudas que Satanás usa, ¿no? Te va bombardeando con esas dudas. Y bueno, pero dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay un momento en que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabes que has caído y sabes que has pecado, pero sabes de que tú eres hijo de Dios. Y vas al Señor y confiesas tu pecado y sigues para adelante. El Señor siempre nos da la oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre hay esa posibilidad. Pero aquella persona que está toda su vida dudando de la salvación, es que no la tiene. Es que le pasa como a los católicos. Tú hablas con un católico, pero ¿tú realmente crees que vas a ir al cielo el día que te mueras? Pues no lo sé. Yo espero que sí. Yo no he hecho mal a nadie, he sido buena persona, etcétera, etcétera. Ya sabéis la lista. Esto lo habéis escuchado vosotros cientos de veces, ¿verdad? No tienen esa seguridad de la salvación, porque no la tienen. No tienen esa salvación. El que ha nacido de nuevo, dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Hay una certeza, hay una seguridad, hay una confianza. Tropezamos, caemos, fallamos, pecamos, pero siempre podemos venir al Señor e ir adelante. Siempre. No hay caída tan grande que el Hijo de Dios experimente que se quede allí. No. El Señor siempre está dispuesto a restaurar, siempre está dispuesto a llevarnos a la comunión con Él. Una evidencia de la salvación es que las cosas viejas pasaron. Este versículo nos habla de una posición, ¿vale?
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es una nueva posición, una nueva vida, una nueva criatura, pero que eso se ha de evidenciar prácticamente, de una manera práctica en nuestras vidas. Si el Señor te ha salvado y sigues haciendo lo mismo que hacías cuando no eras salvo, es que pues no has sido salvo. Tiene que haber un cambio. Tienes que ir sacando cosas de tu vida y hacer limpieza, y es que es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Te muestra que está mal. El que fumaba, pues ya no fuma. El que bebía, pues ya no bebe. El que iba, no sé, de fiesta por aquí, pues ya no iba de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Es una nueva criatura. Y entonces eso se evidencia en una vida, en ese camino de santidad. El cristiano, como digo, puede pecar, pero no puede vivir en el pecado. Nos dice que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Podemos pecar, pero no vivir de una manera persistente, continua en el pecado. Y como ya he mencionado, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La santificación es el proceso en la vida del cristiano y es una obra que el Señor hace también. Nos salva y nos santifica. ¿Por qué? Porque el Señor se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Eso es la iglesia. Y el Señor, a pesar de que a nosotros nos cueste ver, el Señor se va a presentar esa iglesia a sí mismo de esta manera. Y por eso el Señor obra en la vida de los cristianos, para presentarse a sí mismo esa iglesia santa y sin mancha y sin arruga. El ser humano, por medio de la fe en Cristo, experimenta el milagro del nuevo nacimiento, es una nueva criatura y ahora puede tener comunión con Dios. La comunión que Adán y Eva experimentaron antes de la caída, por medio de Cristo es restaurada. Nos dice también en 2 Corintios, después de este versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Esa nueva criatura es obra del Señor. Y además el Señor lo hace, nos reconcilia. No es que nosotros nos reconciliamos con Dios, nos reconcilia consigo mismo por Cristo y además nos da el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Y continúa diciendo así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es el Evangelio. Esto es el mensaje del Evangelio. Nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de decir a las personas, reconciliaos con Dios. Ven al Señor Jesucristo por medio de arrepentimiento de tus pecados y por medio de la fe en su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio, es llamar a las personas para que vengan a reconciliarse con Dios. Pero ahí está el Señor, ¿verdad? Ahí está el Señor obrando en los corazones. Si no, no hay nada que hacer. Es como ya te puedes dar con la cabeza en la pared, que no hay nada que hacer. No puedes hacer que un ciego vea y menos que un muerto resucite. Es la obra de Dios, la maravillosa obra de Dios que nosotros experimentamos en nuestra vida y que podemos invitar a las personas a que experimenten también. Dios nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos da ese mensaje glorioso para publicar a los demás. ¿Y entonces qué? Siendo reconciliados con Dios, podemos tener comunión con Dios. Aquel jarrón destrozado, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor lo restaura, lo reconcilia, lo reconstruye, lo hace una nueva criatura, y ahora en Cristo podemos volver a tener comunión con Dios. Este es el fundamento sobre el que podemos entender la comunión en la iglesia local, que hemos sido reconciliados con Dios.
Y la Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, si yo he sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo y tú también, tú tienes comunión con Dios y yo también. Y ahora podemos tener comunión tú y yo dentro de la Iglesia local. Pero lo importante es que realmente nuestra comunión esté, ¿verdad?, con el Señor. Y esta es la base, como digo, de la comunión en la Iglesia. En segundo lugar, son puntos más breves ahora, dice, tenemos la misma vida en Cristo. Todos los miembros de nuestro cuerpo participan de la misma sangre. Si tienes cierto grupo sanguíneo, pues todos los miembros de tu cuerpo participan del mismo grupo sanguíneo. No tienes el dedo que lleva otro grupo sanguíneo, la pierna, o te tienen que hacer una transfusión en el brazo y que me entendéis, ¿verdad? Como creyentes participamos de la misma vida en Cristo. Tenemos el mismo ADN, podríamos decir, espiritual. Esa nueva criatura en Cristo. Además nos dice Pablo, le dice a los filipenses, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Se lo dice a los creyentes. Posiblemente los filipenses no se convirtieron cayendo a tierra y viendo una imagen, una luz con mucho esplendor, como se convirtió Pablo. Seguramente se convirtieron de otra manera, no tan espectacular. Y Pablo les dice, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque no es el cómo, es el qué, ¿verdad? El cómo el Señor usa, pues, 1000 circunstancias y 1000 situaciones difíciles para traernos a la fe. Así que no es el cómo, es el qué. Hemos sido participantes de la misma gracia. Todos los hijos de Dios. El escritor de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y habla a los hermanos, a los hebreos, ¿no? Participantes del llamamiento celestial. Es algo común también a los creyentes, a los cristianos. Hemos sido participantes de ese llamado celestial, que es el que nos reconcilia con Dios. También en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Participantes de Cristo. Y aún un versículo más, en este caso del apóstol Pedro. Dice, y por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos habla de participantes de la naturaleza divina. Aquí se lo dice a los creyentes, algo común a todos los creyentes. La naturaleza divina en el cristiano, por la presencia del Espíritu Santo, repele el pecado como dos imanes se repelen entre ellos. O así debe de ser. ¿Sabes? La presencia divina. Pues el Señor nos dice que nos ha dado las arras, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y somos participantes de la naturaleza divina. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? Salomón hizo un templo glorioso y él decía, Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y llegamos al Nuevo Testamento y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es tremendo. El Señor nos ha hecho participar de esa naturaleza divina. Participamos de la gracia de Dios, participamos del llamamiento celestial, participamos de Cristo y participamos de la naturaleza divina. Y todo ello nos une en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que el mismo ADN espiritual, ¿verdad? El mismo grupo sanguíneo, espiritualmente. Hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Luego nos dice en Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De esto han participado todos los redimidos, todos los creyentes.
del mismo Señor, de la misma fe, del mismo bautismo, y no se está refiriendo al agua, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, hemos recibido vida por la gracia de Dios, un Dios y Padre de todos. Eso es algo común a todos los cristianos, a toda la familia de Dios, a todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Vimos como comunión significa participación de lo mismo. Eso es comunión, participación de lo mismo. Y por la gracia de Dios participamos de todas estas cosas, de todas estas bendiciones y estas riquezas espirituales. En tercer lugar, somos parte del mismo cuerpo de la Iglesia. Dios nos salva y nos coloca en ese cuerpo. La Iglesia es la reunión de los creyentes que tienen comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Y en el Nuevo Testamento hay un énfasis marcado, ya lo sabéis muy bien vosotros, ese énfasis de los unos y los otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, someteos, soportaos, enseñaos, exhortaos, animaos, edificaos los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Y esto es por qué? Porque participamos del mismo cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y todo esto nos habla de colectividad, es algo colectivo. Es cierto que el Señor nos salva individualmente, personalmente, pero nos coloca en el cuerpo de Cristo colectivamente, junto con otros creyentes. El Señor no te salva y dice, bueno, te he salvado y te llevo al cielo. Salva a otro y lo lleva al cielo. El Señor no hace eso. El Señor salva a alguien y lo junta a un grupo de hermanos. Y lo junta con otros creyentes, para que se amen, se perdonen, se sometan, se soporten, se edifiquen mutuamente. Si no, ¿qué sentido tiene? El Señor podría salvarnos y llevarnos directamente allí de uno en uno, ¿no? Pero no es lo que hace el Señor. El Señor nos salva y los coloca en el cuerpo de Cristo para que, ¿qué? Para que nos animemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros mutuamente. Y eso nos habla de colectividad, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y no podemos hacer ninguna de estas cosas si no nos relacionamos los unos con los otros. Esto es así. Todo esto habla de una vida en familia. Una vida en familia, que es como tú puedes vivir con tu familia. ¿Tú has tenido que perdonar a tu hijo alguna vez? Qué pregunta, ¿verdad? Soportarlo, o ellos nos tienen que soportar a nosotros, tenemos que amarlos, nos tienen que amar, tenemos que enseñarles, exhortarles. Es una vida en familia. Pues lo mismo en la Iglesia. Es una vida colectiva en familia. Y esto nos habla de que la comunión con Dios es la base para que podamos tener comunión los unos con los otros. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias con sus virtudes y sus defectos. Todas ellas formadas por creyentes que no eran perfectos, pero que estaban caminando en la senda de la santificación. Y ves cartas, ves el gozo que hay en la epístola de Filipenses, ¿verdad? Las bendiciones espirituales de los lugares celestiales en Cristo que hay en Éfeso. Y ves a Pablo exhortando a los hermanos en Corinto, una iglesia con problemas, una iglesia que necesitaba ser corregida, instruida, guiada, y nosotros podemos aprender de todo ello. Pero todo cristiano camina en esa nueva vida en Cristo. Aquel que se aparta del Señor, que se aparta de la Iglesia, nos dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, simplemente se van. Son semillas que han dado fruto, pero no era un fruto verdadero. Había piedras o espinos o había lo que sea y ¡pum!, y desaparecen, porque no ha habido un nuevo nacimiento. No es que fueron creyentes y lo han dejado de ser, es que nunca lo fueron. Y lo más triste de ello, que hay situaciones que pueden alargarse por años y años y años y años. Personas que creen que porque llevan una vida religiosa, que van a la iglesia, que cantan en el coro, como le decían a un señor, le decían que cantaba en un coro en una iglesia. Dice, pero no me habías dicho que era ateo. Dice, sí, pero me gusta cantar. Pues tenías a un ateo cantando en el coro de la iglesia, ¿sabes?
¿Y cuántos hay que viven pues toda la vida pensando que lo son sin serlo? Y a veces dicen, no hombre, no puedes poner duda en el corazón de las personas, no hagas dudar a los creyentes. A lo mejor es lo único que les va a llevar a la salvación. A lo mejor es esa duda que puedes poner, ¿tú realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente has creído en el Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Tú deja a las personas y se irán al infierno. O puedes decirle, tú realmente, porque es que el fruto que veo de tu vida no es una vida de un creyente, de un hijo de Dios. A lo mejor ayudas a esa persona a que recapacite, porque ¿en base a qué? ¿En base a qué se van a abrir las puertas de los cielos? Señor, he sido miembro de la Iglesia Bíblica de Olot tantos años. Bueno, pues muy bien. He hecho esto, en tu nombre hemos echado demonios y hemos hecho grandes cosas y en tu nombre hemos hecho sanidad y en tu nombre. Apartaos de mí, le dice el Señor. Porque no es lo que tú haces, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Y a veces es bueno pues decirle a las personas, ¿realmente tú crees que has nacido de nuevo? Igual una persona está hace 40 años yendo a la iglesia, semana tras semana, escuchando el Evangelio y pensando que lo es y no lo es. No le hacemos ningún favor si no le decimos nada. No le hacemos ningún favor. Es bueno decirle, ¿estás seguro? No, la verdad es que no estoy muy seguro. Pues muy posiblemente no lo seas. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y llega un momento en la vida del cristiano que dice, yo he creído en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Soy salvo por la gracia de Dios, soy hijo de Dios. Es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese convencimiento, esa seguridad que el mundo interpreta como orgullo religioso. Es que tú te crees que vas a ir al cielo. Pues sí. No por mí, sino por la gracia de Dios. Pero no podemos mostrar, es que no lo sé. No podemos dar a las personas un mensaje como los católicos, es que no lo sé, es que sí que lo sé. Es que el Señor me ha salvado, ¿por qué? Porque me ha arrepentido de mis pecados, he visto la gravedad de mi pecado, he pedido perdón, he creído en el Señor Jesucristo como el único sustituto que paga el precio de mis pecados. El Señor me ha dado su Espíritu Santo, me ha sellado y me ha prometido que me va a llevar a su presencia. La seguridad de la salvación, porque es una obra que Dios hace en el creyente. La vida de la Iglesia la tenemos resumida en Hechos 2:42, ese versículo que es tan sencillo, ¿verdad? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es la Iglesia. Eso es la Iglesia. ¿Perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles, la enseñanza. La doctrina es enseñanza. ¿Y perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles. Mal nos va a ir a nosotros si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Nosotros seguimos creyendo en la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos enseñaron, lo que ellos predicaron, lo que leemos en la palabra de Dios es la doctrina de los apóstoles. Perseveraba la Iglesia en la doctrina de los apóstoles, no en cosas nuevas, no en cosas nuevas o nuevos mensajes. El que le trae un nuevo mensaje posiblemente esté fuera de la palabra de Dios. En la doctrina de los apóstoles, ahí perseveraban. En la comunión unos con otros, ¿por qué? Porque su comunión con Dios ha sido restablecida. Y cuando tengo comunión con Dios y Dios es mi Padre Celestial, tengo comunión con los hermanos que también son hijos de Dios. La comunión en la Iglesia. En el partimiento del pan, a veces hay iglesias que le llaman la comunión, ¿verdad? Partimiento del pan, la comunión. En el partimiento del pan no es que haya cosas muy extrañas, no es algún hecho, un acto muy sencillo. Pero ese acto tan sencillo que el Señor dejó establecido con sus discípulos, tenemos comunión con Dios, con su Hijo, el Señor Jesucristo, y los unos con los otros, participando todos del mismo pan y de la misma copa. No hay dos panes, ni hay tres panes. Ni hay pan de Viena, ni pan de Payés, ni pan Bimbo, no, hay un pan.
Y de ese pan participamos todos. Y del zumo de la vid lo mismo, participamos todos de lo mismo. Es ese acto de comunión. Y quizás donde más se simboliza y se ejemplifica lo que es la comunión de la Iglesia es el partimiento del pan. Cuando el Señor coge a sus discípulos y los lleva, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Con ellos. A puerta cerrada, podríamos decir, con ellos. Además, recordáis dónde hicieron esta Pascua, ¿no? Señor, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Ir a cierto lugar y hallaréis a cierto hombre, decirle, el maestro dice, y os mostrará un aposento alto y allí preparáis la Pascua. No nos dice que la familia esa estuvieran con Jesús. Jesús con los suyos, en familia. ¿Cuándo he deseado participar con vosotros de esta Pascua? Y entonces, lo que es el partimiento del pan, a nivel de iglesia local, nos habla de esa comunión, los unos con los otros, con el Señor. Ahí está, todo junto. Y en lo último dice, y en las oraciones, ¿verdad? Perseverando en las oraciones. Estas son cosas en las que tiene que perseverar toda la iglesia local, y vemos cómo enfatiza la comunión. Tener comunión requiere pues tener relación, contacto, conocerse, es tener en común al mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre, es participar de lo mismo en un plano espiritual, y ello nos lleva a pensar en una vinculación de los miembros en un cuerpo, ¿verdad? Dios nos salva, como he dicho, individualmente, pero nos coloca en ese cuerpo colectivamente. Cuarto punto, cuarto y quinto, y acabamos. Cuarto, dice el Señor en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguno. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguno. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La comunión con Dios nos lleva a la separación del mundo. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay compañerismo, no hay concordia, no hay acuerdo entre esas dos cosas que son antagónicas, el pecado y el Dios santo. La comunión con Dios nos lleva a la separación de todo aquello que es antidios. Es algo que no podemos eludir. Dios nos ha sacado, dice, del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Son dos reinos. Tú no puedes estar en el reino de su amado Hijo y me voy de fiesta al reino de las tinieblas. No. O estás en un lado o estás en otro lado. Y el Señor dice, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el versículo que hemos leído en Primera de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Bueno, son los siguientes versículos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, es muy interesante Primera de Juan, porque estas palabras, si decimos, las repite un montón de veces. Si decimos, y es que muchas veces decimos, y hay personas que dicen, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Más claro no puede ser aquí. Más claro no puede ser. Si decimos, nos es muy fácil decir las cosas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos. Y no practicamos la verdad. Te das cuenta que no, es imposible. Es imposible de unificar. Dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo
Uno puede decir muchas cosas, pero realmente, ¿cuál es la situación real, verdad? Hay muchas personas que dicen y dicen y dicen muchas cosas. Tú escuchas a los políticos y dicen y dicen y dicen y no hacen nada más que decir. ¿Y qué hacen, verdad? Muchas veces poca cosa. Así que vemos que la comunión con Dios nos lleva a la separación del mundo. Y quinto y último punto, la centralidad de Cristo en la comunión de la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, ha de fomentar y cultivar y alentar la comunión de los creyentes teniendo a Cristo como centro. Este es el centro. Cristo. Hoy día, en nuestra sociedad, y más en estas fechas, se va a celebrar la Navidad sin Cristo. Se celebra la Navidad sin Cristo. Tú vas por las calles y ves lucecitas y qué bonito y todo muy lindo, pero han dejado a Cristo fuera. De la misma manera hay iglesias que no son cristocéntricas, sino antropocéntricas. Cristo ha sido desplazado del centro y allí se ha colocado el hombre. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, ni es un centro de terapia. La iglesia no es un club social, ni es una ONG. La iglesia es una familia formada por los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Pecadores redimidos por la gracia de Dios que han nacido del Espíritu. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Los creyentes somos miembros del cuerpo místico de Cristo, piedras vivas y pueblo adquirido por Dios. Nuestro fundamento es Cristo, nuestro guía el Espíritu Santo y nuestro mapa su palabra. La puerta es estrecha, el camino angosto y su fin es glorioso. Tenemos una esperanza bienaventurada y el gozo del cielo en nuestros corazones. La Iglesia es la comunión de los creyentes adorando al Señor. La Iglesia persevera, como hemos visto, en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. La base de nuestra comunión radica en nuestra comunión con Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que vemos el fundamento de lo que es la comunión. No es juntarnos, no es como digo, un club social, o como los que se pueden juntar a jugar a la petanca y después se van a hacer una comilona o un club de fútbol. No, la iglesia es una familia de los redimidos. Y el centro tiene que ser Cristo en cada una de nuestras vidas y en la iglesia. Así que concluyo tan solo mencionando los puntos. Punto número 1, nuestra comunión con Dios es la base de la comunión en la iglesia. Número 2, tenemos la misma vida en Cristo. Número 3, somos parte del mismo cuerpo. Número 4, la comunión con Dios nos lleva a la separación del mundo. Y número 5, la centralidad de Cristo en la comunión de la iglesia. Pues quiera el Señor bendecir su palabra y sernos de ayuda para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.